Buenos días. Vamos a hablar en general sobre la muerte asistida. Vamos a seguir este índice. Primero vamos a hablar sobre la terminología asociada, antecedentes históricos, situación legal en el mundo, sobre todo en estos países, Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica, México. Y vamos a hablar sobre el sufrimiento físico y el sufrimiento mental relacionado a la eutanasia, aspectos ontológicos básicos y finalmente el análisis del artículo. En cuanto a la terminología, la eutanasia es una palabra de origen griego, significa bien morir. Es aquel acto o método que se aplica para producir la muerte sin dolor, para finalizar el sufrimiento de un paciente terminal y en aquellos para los cuales no hay opción de salvación médica. Generalmente se dice que hay dos tipos de eutanasia, la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. La eutanasia activa se entiende como la finalización deliberada de la vida mediante una terapia, como por ejemplo puede ser la aplicación de un fármaco por vía intravenosa. La eutanasia pasiva engloba lo que es la abstención terapéutica y la suspensión terapéutica. Actualmente, cuando se habla de eutanasia, generalmente se refiere a la eutanasia activa. Antes de continuar, es importante saber que la eutanasia activa es legal en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Antes de continuar, hay que diferenciarlo del suicidio asistido. No se considera eutanasia. El suicidio asistido es el acto empleado para finalizar la vida por medio de fármacos prohibidos por el médico. Y a diferencia de la eutanasia, el médico no la aplica, sino es el mismo paciente quien decide cuándo y dónde los empleará. Con el devenir de los años y la complejidad del debate han surgido nuevos términos, como cuáles son la distanasia, que se refiere, este término de acá arriba, se refiere al encarnizamiento terapéutico, que es cuando los médicos usan medios desproporcionados para evitar la muerte del paciente. La ortotanasia se referiría a la correcta conducta que se debe de seguir, es decir, cuidados paliativos, control del dolor, etc. Y la eutanasia es cuando el paciente se provoca la muerte, es decir, un suicidio por sus propias manos. Antecedentes históricos. Empezaremos desde la antigua Grecia. Platón mencionaba que el Estado debería de cuidar, de acuerdo a su jurisprudencia, a los ciudadanos en cuerpo y alma, pero que se podía dejar morir a quienes no sean sanos de cuerpo. Esto lo mencionaba en su obra La República. Su discípulo Aristóteles también llegaba a estar a favor de la muerte asistida. Mencionaba que pudiera ser aceptable siempre y cuando tuviera un fin político útil. En contra de la muerte asistida se encontraba el filósofo Pitágoras y los médicos Hipócrates y Galeno. Ellos pugnaron a favor de la defensa de la vida humana. Y pues bien, en el Corpus Hippocraticum, en el juramento Hippocraticum, se menciona en un renglón: no daré a nadie, aunque así me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. Ya en la Edad Media, Tomás Moro, en su obra Utopía, mencionaba que los sacerdotes y funcionarios que estaban al cuidado del enfermo le recordaban que no deberían dudar en permitir que los demás lo liberaran del tormento de vivir cuando se encontraba en esta situación. Francis Bacon agregó un aspecto que para la Edad Media era algo impensable. ¿Cuál fue esto? Pues que la muerte de un enfermo fuera ayudada por el médico. Y desde entonces fue el primero en introducir el término de eutanasia. Aunque la palabra previamente ya se usaba, fue la primera vez que se utilizó con esta modalidad, es decir, la muerte de un enfermo ayudada por el médico. Nietzsche mencionaba la necesidad de liberar a la sociedad de todas las personas inválidas e incapaces. Era algo muy drástico. Hay reportes acerca de culturas prehispánicas en Sur y Centroamérica donde se propiciaban la muerte asistida a adultos mayores en padecimientos incurables y terminales, como fueron las tribus Guaycurú en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, los indios Cueva en la región Darién de Panamá, y en México también hay reportes de los indígenas huicholes en la zona centro y oeste de México. Por ejemplo, los huicholes, cuando el paciente se encuentra a punto de morir, organizan una fiesta, recurren a lo que ellos denominan sobar al enfermo, es decir, presionan ciertas partes de él, extremidades, el tórax, con la finalidad de que el aire que se encuentra dentro de él no le coma su corazón, así lo mencionan ellos. Una vez que fallece el enfermo, comienza la celebración, la fiesta, con el cuerpo presente de la persona. Los Guaycurú
tienen un chamán, quien también recurren a presionar el abdomen del enfermo, o también en ocasiones propiciaban golpes contusos con un mazo de madera, y a veces incluso eran sepultados vivos. Vamos a hablar sobre la situación legal en el mundo, empezando por Estados Unidos. En Estados Unidos no se permite la eutanasia, solamente está legalizado el suicidio asistido. El primer estado fue Oregón. Actualmente se permite también en los estados de Montana, Vermont, Washington, y el último, en 2015, fue California en legislarlo. Vamos a hablar sobre, por cuestiones de tiempo, solamente sobre el acta de Oregón, que es la de Death with Dignity Act. Fue legislada en 1997. Vamos a hablar sobre algunas generalidades de esta acta. Como ya mencioné, solo permite el suicidio asistido, prohíbe la eutanasia activa. El paciente debe ser residente de Oregón, debe tener la mayoría de edad, debe ser capaz de tomar y comunicar decisiones al cuidado de su salud. El paciente debe tener el diagnóstico de una enfermedad terminal, eso es muy importante, que lo llevaría a la muerte en un periodo aproximado de 6 meses. El paciente deberá hacer 2 peticiones orales con su médico tratante y solicitud por escrito con 2 testigos. El médico deberá consultar a otro médico independiente para confirmar el diagnóstico y determinar que el paciente actúe de manera voluntaria. Y si la capacidad de decisión del paciente se ve afectada por un trastorno psiquiátrico o psicológico, deberá ser referido a valoración especializada. El médico deberá informar de otras posibles alternativas, como son los cuidados paliativos, el control del dolor. El paciente podrá arrepentirse en cualquier momento sobre su petición, sin ningún problema. Y no se verá afectada en ningún momento su póliza de seguro médico. Vamos a analizar esta gráfica, donde podemos ver las prescripciones médicas y las muertes de acuerdo a los reportes anuales desde 1998 hasta el 2014. En color azul vemos la cantidad de recetas que dieron los médicos con la finalidad de producir el suicidio asistido, y en color verde la cantidad de muertes. En el eje de las X observamos el año de 1998, hubo un total de 24 prescripciones de medicamentos letales, y de estos 24, 16 pacientes murieron por suicidio asistido. Los pacientes restantes o no tomaron el medicamento o murieron antes de tiempo. Observemos en la gráfica el aumento proporcional que ha habido en año por año, ¿sí? Finalmente, el último reporte, en el 2014, observamos que hubo un total de 155 prescripciones de medicamentos letales y un total de 105 muertes por suicidio asistido. De 1998 al 2014 ha habido un crecimiento de un 645% en cuanto a las muertes por suicidio asistido en Oregón. Vamos a centrarnos en este último dato, que son las muertes y las prescripciones del año de 2014. Entonces, fueron 155 prescripciones en 2014. De estas 155 prescripciones, 94 pacientes ingirieron el medicamento en ese mismo año, prescrito ese mismo año. 11 pacientes ingirieron el medicamento prescrito en años previos, teniendo un total de 105 muertes en total de estas 155 prescripciones. 37 no ingirieron el medicamento y murieron por otras causas, y 24 se desconoció si lo ingirieron o no. A lo largo de la historia ha habido personas que, independientemente si está legislado o no, han practicado la eutanasia de manera ilegal, como fue el doctor Jack Kevorkian, conocido como el Doctor Muerte. Él era un médico patólogo egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan. Entre 1990 y 1998 practicó la eutanasia activa alrededor de 130 pacientes terminales. En 1999 fue acusado de homicidio en segundo grado y recibió una condena de 10 a 25 años. A pesar de que era conocido como el Doctor Muerte, muchos pacientes lo llegaron a reconocer como un héroe. Él creó máquinas, les puso un nombre como de ciencia ficción, les llamó Thanatron y Mercitron. Por ejemplo, Mercitron conectaba al paciente con una mascarilla de oxígeno, luego como una manguera hacia un tanque con monóxido de carbono. Él fue indultado en 2007 por razones de salud y falleció en 2011, y se hizo una película sobre él. Bien, dejemos Estados Unidos, vayamos a los Países Bajos. El debate en los Países Bajos inició
con el caso de la doctora Posma en 1971. Ella aplicó una dosis letal de morfina a su madre, quien padecía secuelas de un AVC hemorrágico. Se dice que su mamá estaba postrada en cama y sin poder comunicarse. Finalmente la doctora, pues ante ese sufrimiento que percibió de su madre, aplicó esta dosis letal. Obviamente recibió un castigo de tipo legal. Fue hasta el 2001 cuando se inició oficialmente el debate en la Cámara Alta del Parlamento en La Haya. Un año después se legisló la Termination of Life on Request and Assisted Suicide en 2002, en abril del 2002, que es el acta en relación a la eutanasia activa en los Países Bajos. Esta acta propiciaba una modificación al artículo 293 del Código Penal de este país, en donde con la modificación se menciona que no será un delito terminar con la vida de una persona si es cometido por un médico que cumple con los criterios establecidos en el artículo 2 del acta. ¿Y cuáles son esos criterios? Es lo que vamos a ver. Los criterios. El médico deberá mantener una convicción de que la solicitud del paciente fue voluntaria y su bienestar considerado, es decir, sin presión externa. El médico tiene la convicción de que el sufrimiento del paciente es insoportable y sin posibilidad de mejoría. Ha informado al paciente sobre su situación y sus perspectivas. Ha llegado a la conclusión el médico, en conjunto con el paciente, de que no hay alternativa razonable para su situación actual. Deberá consultar a otro médico independiente que debe haber visto al paciente y emitir un dictamen del caso. Y si el paciente es menor de edad y se considera que es capaz de hacer una valoración razonable de sus propios intereses, el médico puede acceder a su solicitud, siempre y cuando estén involucrados los padres o tutores legales. Ahora, estos parámetros están vigilados y regidos por comités regionales en este país, en los Países Bajos. Están conformados por un presidente, un representante legal, un experto en ética y un médico como mínimo, y debe de contener un grupo de personas en número impar. Y como mencioné, son 5 comités regionales en este país. Y pues bueno, ya encarrerados con esta situación, en el 2004 aceptaron el protocolo de Groninger, escrito por el Dr. Verhagen, en donde se aprobaba la eutanasia activa, pero a recién nacidos. Esto surgió porque a partir de 1997 hasta el 2004 hubo 22 casos de pacientes neonatos con espina bífida e hidrocefalia. Se sometió a una revisión entre médicos y legisladores y también los familiares de los neonatos. Y pues bueno, después de un debate se aprobó este protocolo. Y en 2005, un año después, fue publicado en la New England Journal of Medicine. Vamos a revisar unas cifras en los Países Bajos en relación a la aplicación de la eutanasia en este país. Observemos en el eje de las X los años desde el 2006, encontramos registros desde el 2006 hasta el 2014. En el eje de las Y, el número de muertes por eutanasia en este país. Observemos en el 2006 que hubo un total de 1923 casos de pacientes que fallecieron por eutanasia. Esto es independiente de los padecimientos, esto engloba todos los padecimientos. A partir del 2010, pues ya observamos que hay un incremento importante en la cantidad de muertes. Finalmente, hasta el 2014, un total de 5.306, pues es una cantidad considerable, ¿no? El crecimiento del 2006 a 2014 fue en un 275%. Dentro de los reportes anuales de los comités, hay un rubro donde ellos mencionan la aplicación de la eutanasia a pacientes con demencia. Observemos en el 2006 solamente hubo 3 pacientes que fallecieron por eutanasia que padecían demencia. En el 2010 hubo 21, en el 2011 creció de una manera importante. 49 pacientes solicitaron y se les aplicó la eutanasia con demencia. En el 2013 42 y en el 2014 41. Y pues, si bien es cierto se mantiene una meseta, pues el número de pacientes gira todavía en cantidades importantes. El crecimiento del 2006 al 2014 en cuanto a la aplicación de eutanasia en pacientes con demencia ha sido de un 1.366%, que es una cantidad a considerar. Vamos a analizar también los últimos años, 2013 y 2014.
Esto, pues ya lo mencioné, en color anaranjado son los pacientes que recibieron la eutanasia, pero que padecían demencia, 42 en 2013 y 41 en 2014. Hay otro rubro que reportan estos comités, que es el de trastorno psiquiátrico, no dice cuáles, pero se menciona que un total de 97 pacientes con trastorno psiquiátrico recibieron eutanasia en 2013 y 81 pacientes con un trastorno psiquiátrico recibieron eutanasia en 2014. Pasemos un poco al sur, al país de Bélgica. Y también en 2002 se legisló el acta de eutanasia en este país. En general, el acta de Bélgica y la de los Países Bajos son parecidas. Vamos a revisar algunas diferencias. Esto es muy importante para nosotros los psiquiatras, ya que es la primera vez que aparece el término de sufrimiento mental como base para solicitar la eutanasia. El paciente, a diferencia de los Países Bajos, debe de ser mayor de edad, estar consciente y competente ante la solicitud. Si el médico tratante considera que el paciente no va a morir en un futuro previsible, es decir, que no tiene una enfermedad terminal, aparte de consultar a un médico independiente, deberá consultar a un tercer médico. El paciente deberá encontrarse en una condición médica sin posibilidad de mejoría y con una constante e insoportable sufrimiento físico o mental que es consecuencia de un trastorno grave o incurable causado por un accidente o una enfermedad, y es ahí donde entrarían los trastornos mentales. Vamos a revisar unas cifras. En Bélgica, en el eje de las X podemos observar el número de años e igualmente en el eje de las Y la cantidad de pacientes que fallecieron por eutanasia activa. En el 2003 hubo 235 casos. Pero observemos que a partir de 2008 empezó a crecer la cantidad de pacientes que recibieron eutanasia, 704. Ya en 2013 la cantidad aumentó de manera importante, siendo 1.816 pacientes que recibieron eutanasia. El crecimiento del 2003 al 2013 ha sido de un 772% en 10 años. Dentro de los reportes anuales en Bélgica, en cuanto a la eutanasia, ellos mencionan un rubro que son las afecciones neuropsiquiátricas. No dividen cuáles son, solamente mencionan este rubro. Entonces, observemos, en el 2004 hubo 6 pacientes con este tipo de afecciones que recibieron eutanasia. Se mantuvo más o menos la cantidad del 2004 al 2007, 6, 3, 5 y 4. Pero a partir del 2008 empezó a crecer otra vez la cantidad de pacientes que fallecieron por eutanasia con este tipo de afecciones, siendo en 2013 un total de 67 pacientes. El crecimiento del 2004 al 2013 ha sido en un 1.116%. Ahora, ¿cuál es la situación en nuestro país? En nuestro país se considera un delito, tanto inducir a una persona para que se suicide con una pena de unos 5 años, y el ejecutar la muerte de una persona, la prisión sería de 4 a 12 años. Esto está en el Código Penal Federal. Lo más cercano que tenemos a este tipo de situaciones es la Ley de Voluntad Anticipada, que fue promulgada en el 2008, y siendo su última reforma en el 2012, que es la voluntad de una persona con capacidad de ejercicio para que se exprese su decisión de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y por razones médicas. Sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento su dignidad. Aquí no entran los trastornos psiquiátricos, obviamente. Es importante hablar sobre lo que es el sufrimiento físico, pero sobre todo el sufrimiento mental en este tipo de pacientes. NAUTS en 2006 reportó que menos del 3% de las solicitudes en Bélgica fueron establecidas por un psiquiatra, siendo en mayor grado los trastornos depresivos para solicitar la eutanasia y en segundo lugar los trastornos de personalidad. Se menciona que es obligación del psiquiatra detectar y tratar cualquier trastorno mental, así como realizar una evaluación biopsicosocial del paciente y las posibles influencias externas ante esta petición. Asimismo, el psiquiatra deberá evaluar la competencia del paciente. A pesar de que Holanda y Bélgica no establecen la definición de competencia,
Nautz menciona que podría considerarse como la capacidad del paciente para comunicar su decisión, así como comprender su situación actual, es decir, su enfermedad y las consecuencias que pudiera tener tanto su patología como la decisión de que se le aplicara la eutanasia. En cuanto a la competencia, es difícil porque en mayor porcentaje se le deja al médico que decida si el paciente es competente o no. Nautz también menciona 4 motivaciones en el paciente con un trastorno mental en relación a solicitar la eutanasia, los cuales son las siguientes: la ausencia de cualquier esperanza de mejora, un sufrimiento mental el cual el paciente lo describe y el médico lo percibe como insoportable, una sensación de carga para los demás y un dolor o sufrimiento físico. Ahora, en Bélgica no hay directrices para los pacientes con trastorno mental en relación a la eutanasia, pero en los Países Bajos, en Holanda, sí hay 5 directrices, las cuales son las que vamos a revisar en este momento. Primero, el paciente tiene que estar diagnosticado un trastorno mental en relación al DSM. La primera directriz: el psiquiatra debe asegurarse que no hay una presión externa para poner fin a la vida. La segunda directriz: el paciente debe ser competente. Como ya mencioné, esto es muy complejo, esto es muy difícil. Se le deja el mayor peso al médico, al psiquiatra. Y aún así el paciente se declare incompetente, se menciona que no se debería denegar la solicitud. O sea, puede aspirar a morir por eutanasia. La tercera directriz menciona que el anhelo de muerte debe ser persistente, es decir, en reiteradas ocasiones debe solicitarle a su médico que se le aplique la eutanasia. Con la cuarta directriz: el sufrimiento debe ser percibido por el paciente como insoportable. La quinta directriz: el sufrimiento tiene que ir más allá de la ayuda humana, es decir, ya no hay opción de tratamiento restante que le dé una perspectiva de mejora en un plazo razonable de tiempo. Y todas las intervenciones biológicas, psicoterapéuticas y sociales aplicables ya han tenido lugar. Para continuar hablando de este tema, no se deben dejar de lado algunos aspectos ontológicos, ¿sí? Vamos a hablar de algunas definiciones, como son ética y moral. La moral, se dice que la moral tiende a ser más particular, es decir, estudia las costumbres de grupos humanos, trata del bien en general, de las acciones humanas en orden de su bondad o malicia. La ética, aunque se relaciona con la moral, tiende a ser más de carácter universal. La ética es una reflexión de los elementos que constituyen un acto moral. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una reflexión ética, como lo sería, por ejemplo, buscar la paz mundial o aspirar a la paz mundial. Un acto moral para llegar a este tipo de cuestión ética sería, por ejemplo, firmar tratados de paz, distribuir mejor la riqueza a nivel mundial. Pero también actos morales de ciertos países, de ciertas zonas, en ciertos lugares, consideran que ir a la guerra puede ser un acto moral para aspirar a esta situación ética. Y pues bueno, en relación al tema que estamos abordando, una reflexión ética sería, por ejemplo, procurar el bienestar del paciente en todo momento. Un acto moral podría ser proporcionarle los medios para que no tuviera dolor, se evitara el sufrimiento al final de la vida y terminara su vida de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Otro acto moral sería el tema que estamos abordando: aplicar la eutanasia o el suicidio asistido, de acuerdo a cada lugar. Bien. Pero ¿qué es lo que pasa con los pacientes con demencia ante este tipo de situación? Álvaro González, en un estudio, detectó 2 situaciones, más bien evaluó a los pacientes a partir de 2 perspectivas, ¿sí? Estos pacientes, incluso cualquier otro paciente, se podría decir que son tanto un individuo humano como una persona humana, entendiendo como individuo humano aquel sujeto biológico e indivisible dotado con una identidad somática y genética. Pero también son personas humanas, pues implican relaciones con otras personas, un proceso de cultura y reconocimiento de la existencia de otros y por otros. Sin embargo, Álvaro González menciona que cuando el paciente inicia con el deterioro cognitivo, con la pérdida de capacidad de independencia y de control,
se inicia un proceso de disociación entre lo que es el individuo humano y la persona humana. Es decir, pues va quedando el cuerpo, va quedando el individuo, el aspecto biológico, el aspecto genético, pero se van perdiendo las funciones de persona humana. Y es aquí donde radica el debate en relación a la muerte asistida. También identificó en este tipo de pacientes con demencia de Alzheimer que pueden desarrollar dos tipos de virtudes. Pueden desarrollar una virtud de generosidad, es decir, buscan la recompensa hacia las demás personas, en este caso a los familiares, a los cuidadores. Ven que el familiar, que el cuidador está cansado, está harto de cuidarlos, incluso llega a ser violentos. Pues entonces son el tipo de pacientes que llegan a solicitar la muerte asistida. O el paciente puede desarrollar una virtud de firmeza, es decir, se mantiene firme en relación a él ante su patología y sigue el proceso de la enfermedad. Y pues es importante también mencionar que para la evaluación de estos aspectos existe la bioética, término acuñado en 1971 por Van Potter, que busca dos ingredientes para llegar a la sabiduría en esta rama, que es el conocimiento biológico, ¿sí?, y los valores humanos. Vamos a pasar al análisis del artículo. El artículo tiene por nombre Assisted Dying in Dementia, a Systematic Review of the International Literature on the Attitudes of Health Professionals, Patients, Carers and the Public, and the Factors Associated with This. Se publicó en la International Journal of Geriatric Psychiatry y tiene un factor de impacto de 2.86. El objetivo de este estudio fue proporcionar la primera visión en conjunto exhaustiva de la literatura internacional en relación a cuáles son las actitudes de los profesionales en la salud, pacientes, cuidadores y el público en general acerca de la muerte asistida en demencia, así como los factores asociados con estas actitudes. Método. Siguió las directrices de revisiones sistemáticas de acuerdo a la University of York Guidance. La inclusión de los estudios fue de acuerdo a los siguientes criterios: aquellos que exploraron las actitudes de los participantes en relación a la muerte asistida en demencia, revisiones internacionales publicadas del periodo de enero del 92 a agosto del 2013 y que tuvieran un artículo con texto completo accesible escrito en inglés. Las bases de datos empleadas fueron la Cumulative Index to Nursing Analyzed Health Literature, el CERPTA Medica Database, PsycInfo y Web of Science. El análisis de la calidad de los estudios se realizó, de los estudios cualitativos por la Checklist NICE del 2009 y los estudios cuantitativos por la Checklist de CAMET del 2004. La identificación de los estudios posibles y su elección se llevó a cabo mediante el diagrama de Prisma. Por ejemplo, podemos observar en este diagrama, al principio se identificaron 155 artículos posibles en las bases de datos. Ahí se identificaron 2 artículos, pero de otras fuentes. De esos 155 artículos se quitaron los que estaban duplicados, quedando 118. Después no se seleccionaron de estos 118-80, pues porque eran revisiones de la literatura, porque eran estudios teóricos, porque no cumplieron los criterios de inclusión. Posteriormente eligieron 38 y igualmente descartaron 18 porque no eran obtenibles, porque la información era insuficiente, etc. Para al final seleccionar solamente 18 estudios para la revisión sistemática. De esos 18 artículos seleccionados, 5 pertenecían a los Países Bajos, 8 de Estados Unidos, 2 de Reino Unido, 1 de Brasil, 1 de Australia y 1 de Finlandia. Resultados. Por cuestiones de tiempo y practicidad no vamos a poner los 18 artículos, solamente vamos a mencionar 5 artículos que los autores calificaron como los de mejor calidad. En el artículo de Cicirelli de 1998, en Estados Unidos, el método que utilizó fueron encuestas. La población de estudio fue público en general, 447 personas mayores de 65 años. Como conclusiones, obtuvieron que el 10.5 y el 11.5% estaban a favor del suicidio asistido y la eutanasia. Las variables asociadas que encontraron en este estudio fueron edad, etnia, género, educación y religión. En el estudio de Rietgens en 2005, ese fue en los Países Bajos. Utilizaron también encuestas. La población de estudio fue el público en general, 1.388,
y profesionales de la salud, 395 médicos. Las conclusiones fueron que del público en general, el 62% apoyó la eutanasia en demencia severa. De los médicos, solo el 6% consideró aplicar la eutanasia. 66%, sin embargo, consideró aplicar el suicidio asistido como una opción razonable. Y el 61% apoyaba en general su legislación. Las variables asociadas fueron educación y el vivir solo en el público en general. Este estudio es de Couwenhoven de 2013, fue por mucho el que consideraron como el de mejor calidad, es de los Países Bajos, la metodología que usó fue mixta. Se estudió 168 pacientes de edad avanzada, de los cuales 23% tenían demencia, 1.960 personas del público en general y profesionales de la salud, 1.243 enfermeras y 793 médicos de primer y segundo nivel de atención. Conclusiones. En cuanto a los pacientes, el 14% estuvo a favor del suicidio asistido, pero en un paciente con demencia y sin capacidad de elegir. Del público en general, el 24% apoyaría el suicidio asistido en demencia leve, pero el 77% la eutanasia en demencia severa. Los profesionales de la salud, el 28% de los médicos y el 31% de las enfermeras apoyarían el suicidio asistido en demencia leve. 33% de los médicos y 58% de las enfermeras realizarían la eutanasia para demencia severa. Las variables asociadas fueron etnia y nivel de educación. En el artículo de Rurup de 2006, también es de los Países Bajos, el método también fueron encuestas, la población fueron profesionales de la salud, 107 médicos y 148 enfermeras. Solo el 1% de los médicos, en comparación con un 33% de las enfermeras, estaba a favor de la eutanasia, pero con una voluntad anticipada. Las variables asociadas fueron religión. Y en el último artículo que vamos a revisar, el de Reinamen, en 1999, este fue en Finlandia, el método fueron encuestas, la población estudiada fue el público en general, 587, también profesionales de la salud, 506 médicos y 582 enfermeras. Las conclusiones fueron que el 48% del público en general, el 23% de las enfermeras y el 8% de los médicos estaba a favor de la eutanasia, pero para demencia severa. Las variables asociadas fueron género, religión y edad. Ahora, ¿cuáles fueron en general en la revisión sistemática los factores asociados con la aceptación de la muerte asistida? Los factores asociados con la aceptación fueron menor edad en las enfermeras, el género masculino en general, participantes caucásicos y mayor nivel de académico. El factor menos asociado para la aceptación con la muerte asistida fue la religión. Discusión. Las actitudes variaron de acuerdo a la población estudiada en relación a la severidad de la enfermedad, la cultura, la religión y los aspectos histórico-legales de cada país principalmente. El apoyo a la muerte asistida en demencia severa en el público en general pudiera ser influenciada pues, por la percepción subjetiva del sufrimiento de las personas y por la percepción subjetiva también de lo que sería la pérdida de dignidad de estos pacientes al final de la vida. Las actitudes en contra de la eutanasia en cualquier estadio de la enfermedad por parte del personal de salud, sobre todo los médicos, pues puede ser porque tenemos conocimiento de otras alternativas de tratamiento o porque nos desafía a buscar otras maneras posibles de aliviar el sufrimiento del paciente. La visión global de los cuidadores fue considerar la muerte asistida en etapas tempranas, ¿sí? Esto puede ser porque en etapas tempranas el paciente todavía tiene la capacidad de decisión, la capacidad de control, la capacidad de independencia para establecer lo que se puede hacer en un futuro en cuanto a su vida. Y cuando están en etapas avanzadas, pues se le deja al cuidador decidir si debe de aplicarse o no la eutanasia, sobre todo en donde está legislado. Y pues bueno, se necesitan mayores estudios de alta calidad para medir dichas actitudes, sobre todo que se empleen medidas estandarizadas al momento de analizarlas. Fortalezas del artículo. Es la primera revisión sistemática internacional que evalúa las actitudes de los grupos de impacto ante la muerte asistida en demencia. La inclusión de estudios desde 1998 hasta la actualidad en diversos países brinda un panorama amplio del tema. La selección de los artículos y el análisis de su calidad se llevaron a cabo mediante directrices establecidas como fueron las NICE, Prisma y CAMET Checklist de 2004. Debilidades del artículo.
la calidad, una de las debilidades del artículo fue la calidad limitada de los artículos que contenía. Como ya mencioné, solo 5 se consideraron de alta calidad, mientras que los demás, pues no tanto. Otra debilidad del artículo es lo heterogéneo de la población, es decir, varía en cuanto al tamaño de la muestra. Como podemos observar, cuando se hacen encuestas en el público en general, se engloba mayor cantidad de personas. Cuando por ejemplo, se analiza o se encuesta a los cuidadores, son en menor cantidad. La cultura, obviamente, y mayores estudios de alta calidad se necesitan para medir dichas actitudes, sobre todo una medida estandarizada que las evalúe. Y termino la presentación con la siguiente frase del doctor Arnoldo Kraus. En el umbral de la muerte se escribe, se habla, se mira hacia adentro, se mira hacia afuera, se mira hacia el dintel. Cuando la muerte nos abraza es el instante de instantes, el segundo eterno de decir adiós. Gracias.